hermano me pregunta qué cosa se hace con la colecta dominical y la colecta dominical que se recoge en las misas. Y lo pregunta porque según la hipótesis, ni siquiera hipótesis, porque no la presenta como hipótesis, la presenta como realidad, según la explicación de un adversario no católico, toda esa colecta se va para el Vaticano y esa colecta que se va para el Vaticano es lo que hace que el Vaticano sea absolutamente rico, ¿no? En primer lugar, en otros puntos de vista he abordado el tema de la total falsedad de la supuesta riqueza del Vaticano. El Vaticano es una institución con un presupuesto minúsculo, eso es lo que tiene de dinero, con unos activos, es decir, con activos que son propiedades, etcétera, enajenables, es decir, que se pueden vender, que se podrían vender, con unos activos moderados, muy moderados, y con unos intangibles, con unas propiedades intangibles que no se pueden vender, descomunales, maravillosas. La Basílica de San Pedro no se va a vender. Es una obra de arte de la humanidad. Las grandes obras de arte de los grandes autores son obras de arte de la humanidad custodiadas por la Iglesia para el bien de la Iglesia y del mundo. El hecho de que los museos vaticanos tengan obras de arte de tantísimo valor o la Biblioteca Vaticana tenga libros y documentos de enorme valor, no implican que esos documentos van a ser documentos que pueden ser vendidos o cambiados por servicios, porque son patrimonio de la humanidad. El caso concreto, por ejemplo, del papiro Hanna, para hablar de un ejemplo, que es el papiro más antiguo que contiene el Padre Nuestro completo en la versión de Mateo. Y es el papiro más antiguo con el texto más extenso del Evangelio de San Mateo y el texto más antiguo con la versión entera del Padre Nuestro. Este papiro estaba en una colección privada en Suiza, nadie lo podía ver, formaba parte de una colección privada. Y hoy en día el papiro puede ser visto por los que visitan la Biblioteca Vaticana, puede ser consultado por los que visitan la Biblioteca Vaticana, gracias a que el papiro fue donado al Vaticano. El Vaticano no lo va a vender, el valor de ese papiro se calcula en 9 millones de dólares, pero ese papiro no va a ser vendido jamás por el Vaticano porque terminaría en manos de un millonario privado para su propia complacencia y lo quitaría del mundo de la capacidad para apreciar del mundo entero. Eso es en síntesis lo que sucede con los bienes del Vaticano. El presupuesto del Vaticano normalmente arroja pérdidas cada año, deja un déficit, ¿no? Es de esperar este año un pequeño superávit finalmente, después de varios años de déficit. Y la colecta dominical, por lo menos en nuestros países latinoamericanos, rara vez termina en el Vaticano. ¿Cómo funciona el sistema de las colectas? Las colectas existen fundamentalmente para pagar los costos de la iglesia. Y si tienes de la iglesia local, de la parroquia que te atiende, es decir, para que esa iglesia pueda pagar el personal pagado que trabaja para la iglesia, la secretaria, el guardián, el cuidador, etcétera, el sacristán, que en muchos casos es voluntario, para pagar los costos de mantenimiento, luz, agua, etcétera, y para pagar los servicios que da la parroquia y el sostenimiento del sacerdote que atiende la parroquia. Yo supongo que entre mis oyentes deben haber algunos que pasan la colecta, es decir, que son los que ayudan en las misas dominicales a pasar la colecta. Yo les pido que en base a la experiencia que tienen con su propia familia, hagan el cálculo, cuánto dinero se deposita en esas colectas, lo multipliquen por el número de misas
Y si uno pasa la colecta y se hace una idea solamente con el propio cepillo, con la propia alcancía que pasa, la multiplique por el número de alcancías que hay en la misa y luego las multiplique por el número de misas dominicales donde se pasa colecta y trate de cubrir el presupuesto de una parroquia con ese presupuesto. Y la respuesta es muy probable que la gran mayoría de parroquias no sean económicamente sostenibles. La gran mayoría de parroquias en América Latina no son económicamente sostenibles o se sostienen apenas. Y con eso que se sostienen, dan una parte del dinero al, a la diócesis o la arquidiócesis para mantener la estructura de la diócesis, para mantener los distintos departamentos, las distintas oficinas, los despachos diocesanos, atender las misiones diocesanas, el servicio a los pobres que cada parroquia tiene y que la diócesis o arquidiócesis también tiene a nivel de todo el territorio pastoral de una diócesis. Y luego, si es que esta diócesis tiene algunos beneficios, ese beneficio, ese extra, es el que se dona para el sostenimiento del Vaticano. Entonces, ¿cómo se sostiene el Vaticano? Con la donación de los fieles, efectivamente. Pero no es con la colecta dominical, es con la donación de muchos fieles que vienen de países que no solamente tienen altos recursos económicos, sino que son muy generosos, porque son dos temas distintos. En nuestros países, en general, en América Latina y en la comunidad hispana, en los Estados Unidos y el Canadá, existe mucha limitación de recursos, familias modestas, familias pobres. Pero existen muchas familias que no son pobres y contribuyen en la colecta una vergüenza. Las colectas en algunas parroquias de zonas pudientes de América Latina son una vergüenza. Son una vergüenza, sobre todo si se tiene en cuenta el gasto superficial de esas personas. Personas que ponen el equivalente a 10 centavos de dólar en la colecta y luego saliendo de misa van y gastan el equivalente a 50 dólares en un gustito para él y para su familia. Entonces existe una total desproporción entre la contribución a la iglesia, desproporción que no existe en muchos países donde existe una cultura de la donación. En países muy desarrollados como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, y en otros países que hasta hace poco eran pobres, como Corea o Vietnam, donde la gente es enormemente generosa con la iglesia. La iglesia católica es una minoría y sin embargo contribuye con el sostenimiento de sus propias necesidades y de la Santa Sede porque existe una gran generosidad. Entonces, una persona que dice que las colectas de la parroquia van al Vaticano no tiene idea de cómo funcionan las finanzas en la iglesia. En la iglesia las colectas no alcanzan para sostener la parroquia, mucho menos van a mandar la plata al Vaticano. Pregúntenle al párroco. Y mucha gente se queja de que las parroquias, por ejemplo, no deberían cobrar por los bautizos, no deberían cobrar por los matrimonios. Bueno, hay diócesis en Estados Unidos que no cobran absolutamente por ningún servicio pastoral. Ni bautismo, ni funeral, ni matrimonio, no cobran absolutamente por ningún servicio. Un ejemplo, la diócesis de Wichita, Kansas. Pero, ¿cuál es la realidad en Wichita, Kansas, que es una diócesis rural en el medio de ninguna parte en Estados Unidos? Es que la contribución de los fieles a la parroquia no solamente da para sustentar a las parroquias, sino para sustentar las escuelas católicas, que también son gratuitas. Pero los católicos se quejan de por qué la iglesia cobra cuando después ellos no contribuyen un centavo al mantenimiento de la iglesia. Se quejan diciendo, por eso es que la iglesia católica no prospera, no avanza, porque cobra por los servicios cuando los protestantes no cobran. Los protestantes no cobran por muchos servicios. ¿Pero por qué? Porque sus fieles diezman, dan el 10% de lo que ganan en ingresos netos. El católico arroja 10 centavos de dólar, ese es el promedio, 10 centavos de dólar.
Entonces, es lógico que en la iglesia no alcancen los recursos y la iglesia tenga que ver cómo hace. Alquila canchas de fútbol, de todo hace para sobrevivir. Una parroquia hace de todo para sobrevivir. Pregúntenle a su párroco. Pregúntenle a su párroco los números. ¿Cuánto cuesta mantener la iglesia y cuánto recogen en las colectas? Y se van a dar cuenta que muchas parroquias son sostenidas por la diócesis. Y el Vaticano, la gran mayoría del dinero que llega al Vaticano es redistribuido a diócesis que son tan pobres en el África o en zonas de misión que tienen que ser sostenidas por la ayuda de la iglesia a través del dicasterio que se llama propaganda fide, es decir, propagación de la fe. Entonces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en una iglesia como la del Perú, de donde yo provengo. Pensemos en la cantidad de diócesis de misión que existen en la Amazonía o en las alturas de los Andes, prelaturas y vicariatos apostólicos que dependen de propaganda fide. Es más el dinero que ese país recibe del Vaticano, que esa iglesia católica nacional o esa iglesia católica en el Perú recibe del Vaticano a través de los vicariatos apostólicos, que probablemente lo que dona al Vaticano las iglesias en el Perú. Porque las iglesias que se sustentan suficientemente con donaciones son poquísimas y ese dinero, una porción muy baja termina llegando al Vaticano. Y sin embargo, la donación de las iglesias en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, en Corea, donde son minoría, en Vietnam, donde son minoría, pero son generosos para sostener a la iglesia, entonces ese dinero termina en América Latina, en muchas diócesis con una cantidad enorme de vicariatos apostólicos, que nunca se convierten en diócesis no porque no tengan el número de católicos, sino porque no tienen los recursos económicos, porque los católicos no contribuyen. En algunos lugares son muy pobres y no van a poder contribuir. Pienso en algunas diócesis de los Andes peruanos, donde la pobreza es endémica. Pero en otros lados, ¿por qué los católicos no quieren contribuir? No contribuyen. Dan 10 centavos de dólar. Y los costos eléctricos de una parroquia son mayores que el de una familia. El presupuesto no alcanzaría para mantener una familia. Quieren mantener la iglesia. No alcanza, pues. Así de sencillo. Entonces, para aquella persona que dice que las colectas dominicales van al Vaticano y por eso el Vaticano es rico, no sabe lo que es una colecta, no sabe lo que es una colecta dominical, no sabe que el Vaticano no es rico y no sabe que esas colectas rara vez, en el caso de América Latina, terminan en el Vaticano. No sabe nada, ¿no? Los católicos sí tenemos que saberlo, porque no solamente tenemos que responder a quienes acusan de falsedades a la iglesia, sino porque tenemos que contribuir con el sostenimiento de nuestra iglesia. Que tengas un buen día.